Bueno, yo soy diseñadora y me formé en los años 80 y mis referentes siempre eran la modernidad. Así que siempre he soñado vivir en una casa como esta. Una casa con espacios diáfanos y todo perfectamente alineado con un orden geométrico. Pienso que vivir en una casa así debe ser vivir en perfecta armonía. Pero claro, cuando tienes hijos sabes que la armonía se ha ido casi para siempre. Pero una buena cosa que tiene tener hijos es que a ellos les encanta fardar de padres. El otro día la amiga de mi hijo me contaba que su papá era capitán de un barco y que le enseñaría a navegar, y que su mamá era médico y le enseñaría a jurar a la gente. Y yo pensé, jo, qué guay, jurar a la gente, eso sí que mola. Porque claro, cuando te dedicas al diseño no está nada claro a lo que te dedicas, porque solo lo entienden los que son de tu gremio, y incluso a veces los de tu gremio tampoco lo definen exactamente igual que tú. Paul Rand lo decía en una entrevista. Cuando tú dices diseño, todo el mundo tiene una definición en la cabeza que no se corresponde con la tuya. Pero que definir el diseño sea complicado no quiere decir que no sea posible. Por ejemplo, que no sea posible ordenar el caos, perdón. Por ejemplo, este es el Mundaleón, que es un invento que conocí hace poco, que era un servicio de principios del siglo pasado en el que si tú no sabías algo, llamabas por teléfono y te daban una respuesta. Es la primera idea de lo que fue Internet ahora. Este año se cumplen 25 años de la World Wide Web y cuando vi el discurso de Tim Berners-Lee para celebrar ese aniversario, lo que más me sorprendió es ver lo joven que era. Es un tío que no llega a los 60 años. Porque claro, Internet ahora es tan omnipresente que ha cambiado radicalmente todas las áreas del conocimiento, el diseño incluido. Porque hoy, por ejemplo, podemos leer el periódico por la mañana en un móvil, probablemente continuaremos leyéndolo a mediodía en el ordenador de nuestro despacho y finalizaremos leyendo a la noche, si tenemos un rato, tumbados en el sofá desde un tablet. Y para un diseñador gráfico eso es muy complicado, porque necesita tener una mentalidad mucho más sistemática a la hora de planificar su trabajo. Así que me profundicé un tiempo en estudiar los sistemas vinculados al mundo del diseño gráfico, y uno de los personajes más relevantes es Carl Gerstner. Carl Gerstner estuvo estudiando lo que eran los sistemas durante mucho tiempo. En su primer libro, Design and Programs, lo que estuvo es analizando formas del arte, la música, la poesía, la literatura, incluso el diseño, por supuesto, y la tipografía, para tratar de encontrar cuáles eran aquellas posibilidades que tenían de establecer parámetros para poder combinarlos y ser más creativos. En su segundo libro lo que hizo es una apuesta de crear lo que él llamó una caja morfológica para crear logotipos, y era una idea de sistematizar toda una serie de elementos que hacen relación a la composición y la expresión de la palabra. Él mismo definió esta caja morfológica como algo incompleto, pero la llamaba cariñosamente una diseñadora automática. Así que una de las cosas que más me interesan del trabajo de Gerstner fue que hay que poner límites cuando sistematizas un programa. Es decir, no todo es válido como hemos visto anteriormente. Y en ese sentido me gusta mucho, creo muy relevante, el hecho de observar atentamente el trabajo profesional para poder establecer un orden. Bruno Munari, en este ensayo sobre cómo dibujar un árbol, establece que el patrón esencial del árbol es como forma de Y, pero después establece qué parámetros le afectan, como podría ser la sombra, el sol, la falta de agua o el viento. Así que yo lo que hice, o lo que he estado haciendo el último año, es observar atentamente lo que hacían los diseñadores, poniendo a prueba 150 portadas de libro y estudiándolas y contrastándolas sobre teorías del lenguaje visual para tratar de establecer un orden. Pero voy a hacer un inciso y es hablar de lo que es el lenguaje visual. El lenguaje visual yo lo entiendo como comunicación, y ahora os hablaré de Shotype, que fue un sistema que diseñó el filósofo Otto Neurath también a principios del siglo pasado para comunicar mensajes de forma visual a una población salida de la posguerra, principalmente analfabeta, darle información sobre política y economía para que la entendiera perfectamente. Y lo que pensó era en definir un lenguaje visual, es decir, una serie de morfemas, unidades de contenido como un zapato, y una serie de relaciones gramaticales que ordenaran estos morfemas y les dieran un significado mucho más superior. Así que yo os voy a describir ahora cómo creo que funciona el lenguaje gráfico. Primero, lo que hacemos los diseñadores es codificar un mensaje. Y lo podemos codificar según la semiótica
literalmente, como por ejemplo podría representar la idea de juventud con un personaje joven, con un hombre joven, o podría representar la idea de juventud metafóricamente asociándolo a una actividad relacionada o una idea como surf relacionada, relacionada con la juventud. Después de codificar el mensaje, lo que hacemos es seleccionar una serie de objetos y lo que hacemos es trabajar con fotografía, ilustración, etcétera, etcétera. Y después tenemos que tener en cuenta que estos objetos tienen una serie de atributos como la textura, el color o la disposición, el orden que le damos a nivel de colocación, etcétera, etcétera, que gracias a conceptos de percepción visual como la semejanza, la continuidad, etcétera, 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 nos permite entender el mensaje. Gracias, Óscar. Continuaré. Estos nervios. Así, cuando veo esta imagen, por ejemplo, puedo rápidamente entender que esos 4 tíos que llevaban la camiseta negra forman parte del mismo equipo porque se parece la ropa que llevan. Pero si me fijo bien, veré que uno de ellos sus pantalones tienen un atributo distinto, que es que no son de flores. Por lo tanto, podría entender que es el capitán del equipo o su entrenador. Finalmente, lo que hacemos los diseñadores es poner todo esto en una página en perfecto equilibrio, buscando una armonía. Todo lo que os he contado tiene muchos más matices, por supuesto, pero tengo poco tiempo. Así que lo que he tratado es de explicaros que, aunque el diseño sea una actividad compleja, sí es posible ordenarlo y en un mundo complejo como el nuestro es incluso deseable. Así que no le puedo decir a mi hijo que el diseño sea tan importante como salvar vidas, pero sí que es tan apasionante como